Edmundo González Urrutia se ha exiliado a España y esto es una gran victoria para Nicolás Maduro, mejor incluso que haberle capturado. Parece que las vías pacíficas para derrocar al dictador se están agotando y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué pasa con las vías no pacíficas? ¿Se pueden enviar a tropas o incluso a mercenarios para acabar con Maduro? Edmundo González Urrutia, ex candidato presidencial, abandonó el país en las últimas horas. Ha partido de Venezuela rumbo a España en condición de asilado político. Maduro ha ganado una batalla, pero la guerra continúa. ¿Están dispuestos a ir a Venezuela a capturar a Maduro y a Cabello? Son el ejército de mercenarios más famoso de todo el mundo. Si Blackwater y su fundador Eric Prince deciden entrar allí a coger a Maduro, a Diosdado Cabello. Le llamaban Eric Prince. Eric Prince. El gran Eric Prince. y es el Prigozhin Yankee. Tiene un historial controvertido. Es el ejército más sanguinario del mundo. Hasta la CIA los contrató para cazar al líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden. Pero una cosa está clara, los chicos de Eric Prince matan a los malos. Manténganse atentos en Venezuela porque tal vez la rápida espada de la justicia está por llegar. ¿Pero de verdad se puede sacar a Maduro con unos mercenarios? Prepárate para el próximo asalto. En este vídeo te lo cuento. Siento dar las malas noticias, pero Maduro acaba de ganar una batalla muy importante. El hecho de que el presidente electo, Edmundo González, se marche del país es lo mejor que le podría pasar al régimen. Pensadlo así, si lo hubieran capturado, habrían creado un mártir, pero al dejar que se exilie, están aceptando su rendición de facto. De hecho, ha sido el propio régimen quien ha estado negociando con España para que le acojan. Rodríguez explica que los gobiernos de Venezuela y España mantuvieron los contactos pertinentes y en apego a la legalidad internacional se le concedió al opositor el salvoconducto correspondiente, algo que el gobierno español niega. El gobierno de España lo niega, pero ya me diréis si no, cómo han conseguido sacar a Edmundo González Urrutia en un avión sin el permiso del régimen. Claramente esto ha sido una negociación. De hecho, mirad lo que decía el periódico El País, un medio nada sospechoso de ir contra el gobierno de España. Atentos. El opositor ha aceptado la oferta del gobierno español, en la que ha tenido un papel clave el expresidente Zapatero. Vamos, que detrás de todo esto ha estado la mano de Zapatero. Que digan lo que digan, es uno de los pocos apoyos que le quedan a Nicolás Maduro en el extranjero. Por supuesto que alguno dirá que gracias a España Edmundo sobrevive. Y sí, es cierto, tenéis razón. Pero qué curioso, oye, para una vez que España interviene en el tema venezolano es para regalarle una medalla a Nicolás Maduro, porque ahora la comparación con Juan Guaidó se hace sola. Las cosas como son, Maduro ha ganado una batalla muy importante. Sin embargo, la guerra continúa. La oposición a Maduro se queda en manos de María Corina Machado. La verdadera candidata, dicen en Caracas. En el momento en el que hago este vídeo, María Corina Machado sigue en Venezuela y de hecho, la batalla que ahora está librando Maduro es con Argentina, porque parte del equipo de María Corina Machado está en la embajada argentina en Venezuela. Sin embargo, desde el 28 de julio, Argentina cortó relaciones con Venezuela y desde entonces, Brasil es quien ha estado protegiendo el edificio. Es decir, que hasta hace unos días tú ibas a la embajada de Argentina en Caracas y te encontrabas a guardias brasileños. ¿Por qué? Pues porque el Brasil de Lula da Silva todavía mantiene el contacto abierto con el régimen. Ya sabéis que Lula está siendo el poli bueno de todas las negociaciones. Así que en teoría, el régimen respetaría a la embajada solo por no enfrentarse a Brasil. ¿Verdad? Pues sí, eso es la teoría, porque la práctica es muy distinta. Las fuerzas de seguridad venezolanas rodean la embajada argentina en Caracas y el gobierno de Maduro revoca esa representación que tenía Brasil en la sede diplomática argentina. Literalmente han cortado la luz en la embajada y están impidiendo que entren víveres. Es un asedio en toda regla. Y ahora miradlo así. El hecho de que Maduro viole el derecho internacional y se enfrente a Argentina, a la Argentina de Milei, es algo que no sorprende a nadie. Pero es que ahora también se está enfrentando a Brasil. Esto ya son palabras mayores. ¿Por qué? Pues porque de todos los países de Latinoamérica, Brasil es uno de los más amigables con Super Bigote. Es verdad que no reconocen el megafraude del 28J, pero tampoco condenan a Maduro. Y en todas las negociaciones y debates siempre tienen la postura más amigable con el régimen. Amigable dentro de todo lo amigable que puede ser con semejante dictadura. Recordad lo que decía Lula da Silva hace unas semanas. Lula da Silva dice que el gobierno de Maduro en Venezuela es un régimen con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura. Como veis, ni siquiera ser el poli bueno te salva de un asedio. Maduro no atiende a razones. ¿Y sabéis qué es lo peor? Pues que por ahora le está saliendo gratis. Da igual que ahora Argentina pida a la Corte Penal Internacional una orden de captura contra Super Bigote. Por mucho que emitan la orden, alguien tiene que capturarlo. Y eso nos lleva a hablar de la opción final.
¿Se puede echar a Maduro por la fuerza? Y aquí es donde esta propuesta en concreto está empezando a ganar fuerza. El ejército militar privado más poderoso del mundo, Blackwater, y su fundador, el gran Erik Prince, a quien admiro mucho, están dispuestos a ir a Venezuela a capturar a Maduro y a Cabello. Este señor que habéis oído es Jaime Bailey, uno de los periodistas más influyentes de toda América Latina. Y ese tal Erik Prince del que habla es algo así como el Prigozhin de los Estados Unidos. Fue el dueño y el CEO del ejército privado más poderoso del mundo, los Blackwater. Hace 10 años que lo vendió un fondo de inversión, pero eso no significa ni muchísimo menos que se haya jubilado. En los últimos años ha montado otros ejércitos privados más pequeños y ha estado asesorando a varios gobiernos y, por supuesto, tiene toda clase de contactos con el entorno de Donald Trump. No solo eso. En el último año, Erik Prince ha multiplicado sus apariciones en público y tiene a Maduro en el punto de vista desde hace años. Manténganse atentos en Venezuela porque tal vez la rápida espada de la justicia está por llegar. Además, no es la primera vez que Estados Unidos saca un dictador en Latinoamérica por la fuerza. Ahí tenemos el ejemplo de la operación Causa Justa. En 1989, Estados Unidos mandó tropas a Panamá para sacar al por entonces dictador del país, Manuel Noriega. La operación fue un éxito rotundo. Ahora bien, a lo largo de este vídeo también vamos a ver ejemplos de fracasos igual de rotundos. De hecho, no sería la primera vez que se intenta sacar a Maduro con mercenarios. Ya ocurrió en 2020 durante la operación Gedeón, y a la vista está que fue un fracaso. Pero en un momento donde todas las demás opciones están saliendo mal, no se puede descartar la opción militar. La pregunta ahora es, ¿de verdad se puede sacar a Maduro con mercenarios? ¿O hace falta algo más? Si de verdad Erik Prince está dispuesto a orquestar una misión contra Nicolás Maduro, ¿por qué lo anuncia antes? ¿Cuáles son las opciones reales militares que hay sobre la mesa para sacar a Maduro? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Muchos me preguntáis, Fonseca, ¿cómo es posible que aún haya gente que se crea las mentiras de Maduro? Simple, en internet existen cámaras de eco, es decir, los algoritmos de las redes sociales nos ofrecen las noticias que confirman nuestro punto de vista. Eso explica que haya tanta gente que vive en una realidad paralela a la nuestra. Ojo, esto nos está pasando a todos, a mí el primero, y eso explica que tengamos tantísima polarización en nuestra sociedad. Pues bien, precisamente para evitar este problema, el sponsor de este vídeo es tan importante, Ground News. Ground News es una aplicación y página web que recoge noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas el sesgo de cada uno. Podéis descubrir o incluso seguir los temas que más os interesen, política, geopolítica o incluso explorar otros temas. Y por ejemplo, mirad esta historia. Vuelve la electricidad a la mayor parte de Venezuela tras el apagón del viernes. Aquí podéis ver todos los medios que han cubierto esta historia, 47 nada menos, de izquierdas, de derechas y de centro. No solo podemos ver el sesgo editorial de cada uno, sino también quién es el dueño de cada uno de estos medios y el nivel de veracidad de la noticia. Por ejemplo, aquí tenemos lo que han puesto en Reuters, donde dicen: la electricidad empieza a volver a Venezuela tras un apagón en todo el país. Veracidad alta, línea editorial de centro, y podemos ver que Reuters es propiedad de The Woodbridge Company, que es una empresa, un fondo de inversión. Es decir, que podemos saber quién está detrás de cada medio para ver si tienen algún tipo de agenda política detrás. Por ejemplo, también podemos ver el titular que han sacado en Press TV, que como sabéis es un medio del gobierno de Irán. Aquí directamente dicen que Maduro asegura que Estados Unidos está detrás de un sabotaje después de que Venezuela haya sido golpeada por un apagón. Ya veis que la noticia tiene una veracidad baja, y la línea editorial de este medio es de derechas porque no deja de ser un medio propiedad de la teocracia iraní. ¿Veis la diferencia? Y alguno dirá, ¿pero cómo sabemos la veracidad de una noticia? Pues porque hay 3 agencias de monitorización de noticias distintas que la han estado revisando previamente. Pero no solo eso, como todos tenemos un sesgo, yo incluido, podemos pinchar aquí, en Blind Spot, y ver las historias que no se cubren en nuestra cámara de eco. Por ejemplo, si solo lees medios de izquierdas, nunca te enterarás de esto. Amazon arregla el error de Alexa que promovía a Harris frente a Trump. Por si no lo sabéis, muchos usuarios de Alexa en los Estados Unidos se quejaban de que si le pedías a Alexa por razones para votar a Trump, te decía que no puede influir en tu voto, pero si le preguntabas por razones para votar a Kamala Harris, te daba una lista larguísima de razones para votarla. Lógicamente, Amazon ha tenido que arreglar esto, pero en los medios de izquierdas, por alguna razón, apenas se han hecho eco de este error. Así que si estás en una cámara de eco de izquierdas, es probable que no te hayas enterado de esta noticia. Y hombre, creo que independientemente de lo que pienses de Donald Trump, es una información relevante, especialmente de cara a estas elecciones. En resumen, que gracias a Ground News puedo tener una visión mucho más crítica de la realidad. Puedo ver todo lo que ocurre en
el mundo sin caer en mis propias cámaras de eco, y espero que eso se note en mi trabajo. Pero lo más importante es que si todos usamos Ground News, estaremos contribuyendo a crear una sociedad mejor, con gente mejor informada y más democrática. De hecho, si seguís mi canal, ya sabéis que llevo bastante tiempo colaborando con Ground News. Esto es porque es una marca en la que confío personalmente y que además, oye, apoya mi canal. Así que no solo os voy a recomendar que lo uséis, sino que también os recomiendo que la regaléis, porque sí, todos tenemos un amigo con el que siempre terminamos discutiendo de política. Pues bien, si no sabéis qué regalarle por su cumpleaños, ya sabéis, Ground News es una idea fantástica. Y como no podía ser de otra manera, si utilizáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso, 40% en el plan Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones. Así que ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que también estaréis consiguiendo un 40% de descuento. Y lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal. No os voy a engañar, las últimas semanas en Venezuela no son muy alentadoras. Las negociaciones siguen en pie, pero están estancadas. Super Bigote además se acaba de apuntar una victoria colosal. Ojo, no es la victoria final, esto no ha terminado. De hecho, el régimen continúa con sus paranoias. Por ejemplo, continúa con la cruzada contra Elon Musk. No solo eso, Super Bigote le ha llegado a dedicar un episodio entero de su serie de dibujos animados. Con todo el poder que tengo en tecnología y la dominación en redes sociales, voy a cambiar la manera de pensar de los venezolanos. O sea, que Elon Musk, según Maduro, es un sacerdote satánico. Hombre, yo siempre he dicho que Elon Musk está como una cabra, pero de ahí a llevar una túnica con una estrella de 5 puntas... En fin, lo mejor de todo es cómo se ve Maduro a sí mismo. Fijaos en el tono religioso que tiene el episodio. Yo en este tiempo soy David, y te voy a demostrar junto al pueblo venezolano que soy David contra Goliat. Pero si pensabais que Super Bigote no podía dar más vergüenza ajena, atentos, porque aquí llega lo mejor de todo. Esto que vais a ver es un corte de un programa de televisión donde sale Nicolás Maduro, emitido el 3 de septiembre de 2024. Está llegando septiembre, y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad, huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. O sea, ¿a qué nivel de taradura mental tienes que llegar para cambiar la fecha de Navidad por decreto? Y diréis, ¿qué sentido tiene todo esto? Pues en realidad es una estrategia para cambiar de tema. Es decir, que en lugar de que estemos hablando de lo importante, nos pongamos a hablar de la última astracanada de Super Bigote. Pero más allá de los memes y los chistes, lo que importa ahora mismo es esto. Maduro cambia su gabinete y pone a Diosdado Cabello al frente del Interior. Todo esto nos indica dos cosas. Una, que Maduro está purgando a todos los que cree que no le son leales al 100%. Y dos, que se está rodeando de los más radicales. No os engañéis. Diosdado Cabello siempre ha estado en la política venezolana, aunque no tuviera ningún cargo oficial. Ahora bien, el propio Chávez le echó del gobierno allá por el año 2008 porque era demasiado radical. Desde entonces ha sido una figura muy importante, eso sí, sin cargo. Pues bien, ahora es ya ministro de Interior. Es decir, que Venezuela está volviéndose aún más autoritaria. ¿Y qué creéis que ha hecho Diosdado Cabello nada más llegar a su nuevo ministerio? Pues esto. La Fiscalía General de Venezuela solicitó este lunes una orden de arresto en contra del candidato presidencial de la opositora Plataforma Unitaria Democrática, sí, Edmundo González Urrutia. Y ya sabéis el resto. Edmundo ha terminado exiliándose y, como decimos en España, a enemigo que huye, puente de plata. En este caso, el puente de plata lo ha puesto la propia España. Mención especial al presidente español, nuestro querido Pedro Sánchez, el hombre capaz de lograr la cuadratura del círculo político. Por un lado, le acaba de hacer un favor enorme al régimen, pero a la vez, ahora puede presumir de esto. Líderes como Edmundo González, un héroe a quien España no va a abandonar. Evidentemente nadie puede condenar a España por poner a Edmundo González Urrutia a salvo. Ahora bien, si vemos la tibieza con la que ha reaccionado España en toda esta historia, mención especial a José Luis Rodríguez Zapatero, parece más un favor al régimen que otra cosa, porque la estrategia de Maduro en este momento es precisamente dejar que la oposición se desinfle por sí sola. Es decir, que Edmundo se una al club de los opositores a Maduro en el exilio junto a Leopoldo López o Juan Guaidó. Así que este exilio, esto de darle asilo político a Edmundo, encaja perfectamente en este juego. Y precisamente por eso, lo peor que podemos hacer en este momento
es dar la batalla por perdida. Eso es exactamente lo que quiere Superbigote que hagamos. Que digamos, oh vaya, Maduro se ha salido con la suya, pues nada, pasamos a otra cosa. Uy, mira lo que ha pasado en Israel, mira lo que ha pasado en Ucrania. Sin embargo, no os equivoquéis, la situación de Maduro en este momento sigue estando muy lejos de ser óptima. Una jornada entre la penumbra y las velas. Desde la madrugada, miles de venezolanos se encuentran sin servicio eléctrico. Lo primero que pensé cuando escuché esta noticia es que Maduro estaba detrás de esto, que sería una especie de estrategia para terminar la Operación Tuntún, esa noche de los cristales rotos venezolana, en una sola noche, sin que nadie lo pudiera tuitear. Pero la realidad es que este apagón que han sufrido los venezolanos se debe a que el país se está hundiendo. Desde el 28J hay una nueva oleada de personas que están marchándose del país. ¿Cuántos? Pues no se sabe, pero son muchos. Y todo esto es menos gente trabajando. A su vez, los que trabajan tampoco tienen la más mínima motivación, así que es normal que se den estos apagones. Y mientras tanto, Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones, esta vez contra personas concretas del régimen, pero nada más allá. Vamos, que por ahora no hay gran cosa que contar. Maduro está purgando su círculo y quedándose con los más violentos, y Venezuela sigue colapsando. Nada que sorprenda y nada que arroje mucha esperanza. Y entonces nos encontramos con esto. Manténganse atentos en Venezuela porque tal vez la rápida espada de la justicia está por llegar. Esto está sacado directamente del canal de YouTube de Eric Prince, que durante mucho tiempo fue el CEO del ejército privado más poderoso del mundo. Y este vídeo es del 16 de agosto de 2024. Básicamente, este señor ha dicho abiertamente que lo único que necesita para ir a por Maduro es que suban su recompensa. La pregunta es, ¿habla en serio o es un farol? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El Elon Musk de la guerra. Antes de seguir, permitidme que os recuerde que en este canal saco vídeos nuevos todas las semanas. Bueno, las últimas 2 semanas no he publicado, pero porque estaba enfermo, creo que todavía se me nota en la voz. Pero en resumen, que si os interesa la política internacional, alineada con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es vuestro sitio. Así que ya sabéis, suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de mis actualizaciones. Y ahora sí, continuamos con la historia de hoy. Quedaos con su nombre porque va a ser importante en los próximos meses. Eric Prince es un señor que nació en una familia con mucho dinero. Su padre había montado un negocio multimillonario, pero en lugar de heredar el negocio de papá y vivir de las rentas, Eric escogió el camino duro, se enroló en el ejército, pero no creáis que se fue a cualquier parte del ejército, no, este hombre se metió en los Navy SEALs, es decir, la élite de la élite del ejército. Sin embargo, por razones personales, en 1996 tuvo que dejarlo, concretamente su padre murió y su mujer tuvo un cáncer, y ahí es cuando montó un campo de entrenamiento para el ejército. Pronto, este campo de entrenamiento se convirtió en la empresa de referencia para entrenar soldados en todo Estados Unidos, y entonces es cuando llegó el 11S. De repente el tío Sam volvía a enviar sus tropas a los rincones más remotos del planeta, y enseguida se dieron cuenta de que no solo necesitaban campos de entrenamiento, también necesitaban empresas privadas para las tareas más duras. Concretamente, la primera misión que le encargaron a Eric Prince y su empresa, Blackwater, fue en Afganistán. El ejército decía que necesitaba 250 hombres para cumplir los objetivos, y este hombre dijo que era capaz de lograr lo mismo, pero solamente con 18 soldados. A la vista está que consiguió sorprender a propios y extraños y logró el objetivo. Y así es como nació el mito de Blackwater, los mercenarios capaces de hacer lo que ni siquiera el mismísimo ejército de los USA puede hacer. Son el ejército de mercenarios más famoso de todo el mundo. Su líder primero formó parte de las filas de la Armada de Estados Unidos y luego se convirtió en el principal contratista del Departamento de Defensa de ese país. Desde entonces, Blackwater se convirtió en una pieza clave en las guerras de Irak y Afganistán y, por supuesto, también fueron objeto de un montón de controversias. 4 ex guardias de seguridad de Blackwater Worldwide fueron condenados y encarcelados inmediatamente el miércoles por su participación en un tiroteo mortal ocurrido en 2007 en la plaza Nisur de Bagdad. Ahora bien, no os engañéis, también podemos encontrar condenas similares dentro del ejército regular de los USA. Y también podemos encontrar crímenes similares en otros países. Es verdad que Estados Unidos ha cometido crímenes de guerra como este en un montón de guerras. Por supuesto que en Irak y en Afganistán encontramos un montón de ejemplos igual o peores que este. Ahora bien, en Estados Unidos se les ha juzgado y uno de estos soldados todavía sigue en la cárcel porque le han condenado a cadena perpetua. Me gustaría ver en cuántos otros países se juzga a los soldados responsables de crímenes de guerra, pero eso es otra historia. En cualquier caso, tras esta masacre, Blackwater cambió de nombre. De hecho, ha cambiado de nombre varias veces. Es más, Eric Prince ni siquiera sigue siendo el CEO de esta empresa, porque en el año 2010 vendió todas sus acciones. En cierto modo, podemos decir que está retirado. Y diréis, entonces, ¿por qué es tan importante Eric Prince en
esta historia? Pues porque una persona como Eric Prince nunca llega a retirarse del todo. Desde que dejó Blackwater nunca ha dejado el mundo de la seguridad privada. Es más, ha fundado otras empresas más pequeñas y ha estado asesorando en toda clase de guerras a Washington. Podríamos decir que es el Elon Musk de la seguridad. Sí, es cierto que mucha gente le odia, pero nadie puede negar que es un genio en lo suyo. De hecho, podría haberle quitado el puesto al mismísimo Prigozhin. Los rusos me contactaron en 2011. Fui a Moscú en noviembre. Me dijeron, por favor, ven a construir un Blackwater aquí. Aquí está el terreno. Todo lo demás. De hecho, fui a disparar con su grupo Alfa. Y eso fue, ya sabes, antes de que entraran en Ucrania, incluso en el 14. Así que había un ambiente de paz, amor y felicidad con los rusos. Obviamente dije que no puedo hacer eso. Pero fue interesante. Ahora bien, este señor puede ser un mercenario, pero eso no significa que no tenga principios. Este hombre es la versión hipertestosterónica de Javier Milei. Muerte al socialismo, viva el capitalismo y privaticemos todo lo que se pueda, incluido el ejército. Y bien digo principios, porque no os equivoquéis, a este hombre el dinero le sobra. Es decir, Eric Prince podría haberse jubilado hace mucho tiempo si hubiera querido, pero en su lugar lleva años vendiendo las maravillas de privatizar la guerra. Lo que realmente traté de que aceptara la administración de Trump e incluso la administración de Biden, fue una racionalización, un plan de permanencia para Afganistán, para mantener las luces encendidas, para mantener al gobierno afgano en el poder, poner a los talibanes de rodillas y obligarlos a aceptar un acuerdo. Ojo, y por aclarar, no es que Eric Prince quiera privatizar todo el ejército. Lo que él defiende es que de igual modo que hay empresas privadas que fabrican las armas, debería haber también empresas privadas encargadas de ciertas operaciones. Empresas que compitieran mano a mano con las empresas públicas y con el ejército. De esta forma, sería el Estado el que podría elegir el mejor proveedor. Según dice Prince, esto obligaría al ejército a ser más eficiente y las cosas como son. Razones no le faltan. El ejército de los USA puede ser muy poderoso, totalmente de acuerdo, pero su historial de meteduras de pata es ampliamente conocido. Ahí tenemos, sin ir más lejos, la debacle de Afganistán. Prince se ha pasado años intentando convencer, primero a Trump y luego a Biden, de que usaran mercenarios. De hecho, en su opinión, habrían bastado 6.000 mercenarios para haber evitado lo que terminó pasando en Afganistán. Y hay que reconocer que sus argumentos tienen bastante sentido. Una de las razones por las que el armamento yanqui es el mejor de todos, y se está viendo en la guerra de Ucrania, es precisamente la competencia entre empresas. A fin de cuentas, ¿quién es más eficiente? ¿Una empresa estatal o varias empresas privadas compitiendo entre sí? Desde luego que, a tenor de lo que terminó pasando en Afganistán, parece que el tiempo le ha terminado dando la razón. Pero no solo le preocupa Afganistán. No hay conflicto donde Estados Unidos tenga intereses y donde Eric Prince no haya intentado vender las bondades de privatizar la guerra. Es algo así como su cruzada personal. Y resolver la crisis de Venezuela en este sentido sería el golpe de credibilidad que estaba buscando. De hecho, la fijación de este hombre con Maduro no viene de ahora. Ya en el año 2019 intentó mover los hilos para que le pagaran un viaje al mismísimo Caracas. El fundador de Blackwater, Eric Prince, se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela. Prince había planeado utilizar un ejército mercenario para derrocar a Maduro. En el año 2019, Prince se reunió con la mismísima Delcy Rodríguez para convencerla de que traicionara a Maduro. Algo estilo, si necesitas ayuda militar, aquí me tienes. ¿Estáis sorprendidos? Pues esperad, porque aquí viene lo mejor. En este último año, sus apariciones mediáticas, o sea, las de Eric Prince, se han multiplicado. De hecho, se ha llegado a crear su propio canal de YouTube. Además, está dando un montón de entrevistas en varios podcasts. Poco a poco se está ganando un nombre dentro de lo que es el Partido Republicano y la derecha en Estados Unidos. Y sabéis lo que pasa este año, ¿verdad? Sí, tienen elecciones. ¿Hasta qué punto Prince está intentando hacerse notar? Claramente es un señor con aspiraciones políticas. Y ojo, es de los que tiene aspiraciones políticas de verdad, porque no es que él quiera ser político, es que él quiere hacer política, que es muy distinto. Podréis estar de acuerdo o en desacuerdo con este hombre, pero nadie puede negar que tiene una causa en la que cree a pies juntillas y está dispuesto a poner todos sus recursos, que son muchos, para luchar por ella. ¿Y cuál es su causa? Pues ya os lo he dicho. Simple y llanamente, la democracia y la libertad se defienden mejor con ejércitos privados. Lógicamente, esta idea tiene más predicamento dentro de la derecha republicana, y por eso este hombre está haciendo todo lo posible por hacerse un nombre dentro de los conservadores. Si buscáis Eric Prince en Google o en YouTube, vais a encontrar un montón de vídeos y charlas, y todas ellas muy recientes. Dicho de otra forma, hasta hace un año, Prince mantenía el perfil bajo. O sea, reuniones secretas, a puerta cerrada, con políticos, con gente importante de los Estados Unidos, pero todo a puerta cerrada. Ahora parece que quiere estar en todas partes y que todos lo veamos. Y de hecho, hace unas semanas se fue a El Salvador a visitar a su buen amigo Nayib Bukele. El presidente de El Salvador,
Nayib Bukele, se reunió con Eric de Prince en un encuentro que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Aunque los detalles específicos de la reunión no se han revelado completamente. Esta reunión es del 18 de agosto de 2024, y diréis, ¿pero qué podía estar hablando Prince con Bukele? Pues no lo sé, pero todo apunta a que estaban hablando de un país que empieza por V y termina con fraude. Pensadlo así, tenemos todos los ingredientes. Por un lado, un genio militar, controvertido pero brillante, que está buscando exposición pública a cualquier precio. Y por otro, un supervillano al que toda América, o sea, América Latina y América del Norte, incluidos los USA, quiere ver entre rejas. Ahora, imaginad la historia. Un ejército privado termina con Superbigote. Sería el mayor alegato a favor de los ejércitos privados nunca visto hasta ahora. No solo le empezarían a llover contratos, es que además convertiría a este señor en algo así como el nuevo Clausewitz. Y esto no me lo invento yo, lo reconoce él mismo. Sus amigos del norte, aunque no estamos con ustedes hoy, llegaremos pronto. Los apoyamos hasta el final. Y ya sé lo que estaréis pensando todos en este momento, pero ¿por qué lo avisas con antelación, tonto lava? Quiero decir, si quieres hacer una operación especial, que entiendo que tendría que ser secreta para sacar a Maduro, no lo dices abiertamente en Twitter. Y sí, puede que tengáis razón, pero recordad una cosa. Para acometer esta operación, Eric Prince necesita que alguien, algún estado, le dé la luz verde, y para eso tendrá que hacer una campaña publicitaria. Pues bien, eso es lo que estamos viendo ahora mismo. Pero hay otra razón que vamos a ver luego. Desde luego, la idea de capturar a Maduro y a Cabello no es ninguna tontería. Es más, sería una acción en el corazón del poder del chavismo y con un objetivo muy preciso: cortar las cabezas de la hidra. En las dictaduras personalistas, como por ejemplo la de Maduro, los líderes suelen ser el punto más débil. El poder que concentran hace que, borrada la punta de la pirámide, el resto se desmorone. Sería el mismo caso que el de la operación Causa Justa. Más de 26.000 militares desembarcaron en Panamá el 20 de diciembre de 1989 con un objetivo: arrestar al general Manuel Antonio Noriega, comandante de las Fuerzas Armadas panameñas y gobernante de facto de la nación canalera. Ahora bien, ya veis que estamos hablando de 26.000 soldados, y en este momento, al menos que se sepa públicamente, Eric Prince no tiene tanta gente. Es más, lo que ahora es Blackwater, que ya os digo que ha ido cambiando de nombre más que yo de canal de YouTube, solo tiene 21.000 efectivos y además están repartidos por todo el mundo en distintas misiones. Dicho de otra forma, que si Estados Unidos quiere, puede planificar una operación similar a la operación Causa Justa. Ahora bien, tiene que poner encima un montón de recursos. La pregunta es, ¿de verdad están dispuestos a apostar tantísimo por Venezuela? Pues lo cierto es que no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ya hay otra potencia que sí tiene interés en Venezuela. De hecho, sabemos que en Venezuela ya hay otra compañía de mercenarios. Ahora bien, están en el otro lado. ¿A quién me estoy refiriendo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Venezuela ya tiene mercenarios en su territorio. Una constante en el discurso de Superbigote es la defensa de la patria frente a los intereses extranjeros que quieren quedarse con sus recursos. Lo vemos en toda su propaganda, incluida aquí. Quiero las riquezas naturales que tiene ese país y no creo en ningún superhéroe. Pero aquí viene lo que ya empieza a parecer la regla de oro del madurismo. Si Superbigote acusa a alguien de algo, es porque él lo está haciendo y además por partida doble. Porque ya hay empresas extranjeras saqueando los recursos de Venezuela. Y no me refiero a ninguna petrolera ni a ninguna empresa que haya firmado un contrato de explotación de recursos. Me refiero al grupo Wagner. A estas alturas ya sabéis que hay mercenarios rusos en Venezuela. Esto no es nada nuevo. Llevan en el país desde el año 2017, aunque hay quien dice que llevarían incluso más tiempo. Y por supuesto, ahora mismo se les ha visto en un montón de sitios. Una exclusiva de la agencia internacional Reuters desvela que 400 paramilitares rusos podrían haber viajado hasta Venezuela para proteger a Maduro. Y alguno dirá, ¿pero cuánta gente tiene Wagner para que estén en tantos sitios a la vez? Porque en África se han hecho ya con la República Centroafricana, pero es que además están en un montón de países más solo en este continente. Por supuesto tenemos los que siguen en Ucrania, que aunque no sean tantos como antes del golpe de estado de Prigozhin, siguen teniendo presencia. ¿Qué interés pueden tener ahora en Venezuela? Quiero decir, es verdad que Venezuela es un aliado de Rusia, eso ya lo sabemos, pero de todas las prioridades que tiene Putin en este momento, dudo mucho que Maduro esté en su top 3. Y con semejante crisis, Maduro no tiene tanto dinero como para pagar a unos mercenarios. Entonces, ¿qué ganan? ¿Cómo se les paga? Pues creo que ya os lo podéis imaginar, en especies. Desde el año 2017, los hombres de Wagner se dedican a prestar su servicio de custodia a las empresas rusas que operan en Venezuela, que no son pocas, en especial a las que explotan los yacimientos de oro en el arco minero del Orinoco. Hablamos de una de las vetas de oro más ricas del planeta, con un potencial de 8.000 toneladas de oro.
No sé si os parecerá mucho o poco, pero no hace falta que saquéis la calculadora, os hago el cálculo. Hablamos de unos 173.000 millones de euros, pero no solo hablamos de oro. Los Wagner también vigilan las instalaciones de extracción de petróleo, hierro, gas, bauxita y hasta los yacimientos de diamantes que existen en la zona. Hace falta su presencia, tanto para espantar a los buscadores independientes, como a las bandas criminales y los grupos terroristas que por supuesto rondan la zona. Como veis, si estamos buscando un fondo para cubrir el retiro de Maduro y el pago de estos mercenarios, hay recursos de sobra para pagar. Y como ya sabéis, este es el modelo de negocio favorito de los Wagner. Fijaos en la diferencia entre los mercenarios estadounidenses y los rusos. La gente de Eric Prince son una empresa de seguridad normal, es decir, ganan dinero con los contratos. Les mandas a tal sitio, hacen lo que tengan que hacer y luego te mandan la factura. Podrán ser más o menos violentos, pero dentro de lo que cabe es una empresa de seguridad normal. Sin embargo, los mercenarios rusos no necesitan factura. Lo que hacen es ir a un país pobre y ¿qué pasa? ¿Que no nos puedes pagar? No pasa nada. Nos quedamos con tus minas. Eso explica que allí donde hay recursos y hay poca seguridad, encontramos a los Wagner. Liderado por Yevgeny Prigozhin, el grupo paramilitar ruso Wagner ha tenido un foco de caza favorito en los últimos años: África. Un continente donde sus mercenarios están ahora presentes en unos 15 países. Pero además, en Venezuela, los mercenarios de Wagner se dedican a otras tareas. Por ejemplo, se dedican a prestar servicio como guardia pretoriana del dictador Maduro, especialmente en estos momentos. Superbigote sabe que no puede confiar en los suyos, y eso explica todas las purgas que está llevando a cabo. Y por eso, los mercenarios de Wagner le ofrecen más confianza que un ejército regular. Fueron enviados con la idea de hacer apoyo operativo y capacitación. Y también el grupo Wagner estaba para proteger a los presidentes, sobre todo a Maduro, y en tareas que antes participaban agentes cubanos. Además, también se sabe que Wagner ha estado entrenando a los colectivos bolivarianos, ya sabéis, esos grupos paramilitares del régimen. Y si vamos a hacer un manual de las tareas que puede asumir una fuerza mercenaria, el paso de Wagner por Venezuela da para cubrir todos los capítulos. En enero del año 2019, cuando las protestas de la oposición ocupaban las calles de Caracas para protestar por el otro fraude, el de las elecciones de 2018, Putin tuvo que enviar rápidamente a 400 hombres de Wagner a Venezuela. Pero es que además, las tropas de Wagner fueron vistas de nuevo semanas atrás cuando los ciudadanos venezolanos salieron a derribar estatuas de Hugo Chávez por todo el país. Un soldado con el parche de la milicia creada por Prigozhin fue detectado entre las tropas que resguardaban a una de las últimas estatuas que quedaban en pie del fundador del socialismo del siglo XXI. Dicho de otra forma, que si Estados Unidos enviara mercenarios a Venezuela no estaría haciendo nada innovador. Simplemente estaría equilibrando la balanza con los rusos. De hecho, ya no estaríamos hablando simplemente de derrocar a Superbigote, sino simplemente de evitar que Rusia se lleve otro premio gordo. Y ojo, porque esto no es ninguna broma. En los últimos años, Wagner está logrando que Rusia expanda su imperio hasta lugares totalmente remotos. Ya no solo hablamos de la invasión de Ucrania o de lo que puedan hacer o dejar de hacer en Asia Central. Ahora estamos hablando de los recursos naturales de África y de América Latina. Si no le paramos los pies a Wagner a tiempo, Rusia se va a terminar haciendo con más y más y más recursos naturales, y esto son malas noticias para el tío Sam y para todo el mundo. Dicho de otra forma, que ya tenemos otra razón más para justificar el envío de mercenarios a Venezuela. La pregunta ahora es, ¿de verdad hay razones para no hacerlo? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La cruda realidad. La gran pregunta con la que empezábamos este vídeo es: ¿por qué Eric Prince está avisando de que podría entrar en Venezuela? Quiero decir, yo no soy ningún experto en operaciones de seguridad, pero ¿no se supone que una cosa así debería llevarse en secreto? ¡Llamadme loco! Y la respuesta es que no es posible. ¿Por qué? Pues porque Maduro ya sabe que hay intentos para sacarle por la fuerza. Y diréis, ¿por qué lo sabe? Simple, porque ya se ha intentado. Así, tal cual como lo oís, y además hace no mucho. Me estoy refiriendo a la Operación Gedeón. La Operación Gedeón, frustrada recientemente en Venezuela, nunca fue secreta. Mira, hermano, nosotros tenemos investigando este caso hace días, tenemos grabaciones, yo tengo fotos. En este caso, 8 combatientes murieron y otros 40 fueron capturados. Los mercenarios en este caso eran una empresa de Florida, en Estados Unidos, que se llamaba Silvercorp. Y digo se llamaba porque después de este fracaso dejaron de operar. Es más, ya no existen. De hecho, el dueño de la empresa está ahora mismo en una cárcel de los Estados Unidos. Como veis, eso de mandar a unos mercenarios es una idea muy romántica. A todos nos gusta la saga de The Expendables con Sylvester Stallone, Schwarzenegger.
Pero en la realidad es mucho más complicado de lo que parece. Sé que dentro de la propia oposición venezolana hay mucha gente, muchos de los cuales estaréis viendo este vídeo, a los que les encanta esta idea. Básicamente todos los del team no se saca un dictador con votos llevan años abogando por algo como esto. Y ya veis que incluso lo han intentado, pero pensadlo así. Primero hace falta que algún estado lo apoye. Pero es que además, dentro de las operaciones especiales, las operaciones de extracción son las más complicadas. No basta con ir ahí a matar al malo, es que también tienes que asegurarte de que el bueno sobreviva. Bueno, en este caso, los buenos son los más malos de todos. Hablamos de Maduro y compañía. Pero para el caso nos vale igual, porque habría que sacarlos vivos. Ellos podrían entrar con helicópteros en vuelos cortos, rasantes, presumiblemente desde Aruba o Curazao, esto sería lo ideal, o quizá también desde Trinidad y Tobago, ¿no? Que son 3 islitas cercanas a Caracas. Pero aquí llegan los problemas. Lo primero es que hablamos de una operación muy complicada. Es verdad que Erik Prince es un genio de la defensa, el Elon Musk de la seguridad, eso no lo voy a discutir. No solo sabe dirigir un ejército, sino que también tiene experiencia más que sobrada en inteligencia. Ahora bien, para que una operación así saliera bien, los mercenarios no podrían ir solos. Necesitarían el apoyo de la CIA y de la Fuerza Aérea. Y recordad que en la operación Causa Justa contra el dictador de Panamá, Estados Unidos tuvo que mandar a 26.000 tropas y que ya tenía presencia en Panamá. En este caso, no hay bases militares en Venezuela y todo esto lo complica todo una barbaridad. Y aunque Estados Unidos es capaz de derrocar dictadores si se lo propone, también tiene un amplio historial de fracasos. No solo hablamos de la Operación Gedeón, aquí os pongo el fracaso yanqui por antonomasia. Atentos. Conocido hoy como la invasión de Bahía de Cochinos, este evento, ganado por el ejército del entonces líder cubano Fidel Castro, contra una fuerza armada, entrenada y auspiciada por el gobierno estadounidense. Esto fue un desastre para el entonces presidente Kennedy y lo que es peor, fue una victoria política de dimensiones nacho-vidalianas para Fidel Castro. En este caso, si Erik Prince fracasara, podría ser aún peor, porque no olvidéis que una de las grandes bazas con las que contamos en este momento es que el ejército y en general las fuerzas represivas venezolanas están desmotivados. Eso explicaría, por ejemplo, que no fueran capaces de detener a todos los testigos de mesa de Venezuela, o que Maduro se sienta tan inseguro porque sabe que incluso los que le deberían proteger no está claro que lo vayan a hacer. No ya porque le vayan a traicionar o no, sino simplemente porque no tienen motivación. Pero si de repente toda esta gente ve la amenaza de una invasión real, es posible que tengan un subidón de moral. Así que de hacer una intervención así, Prince debería contar con todos los recursos posibles para garantizar el éxito. Y aquí es donde llega el siguiente problema. Biden o su sucesor tienen las manos atadas para ayudar bajo la mesa. Desde el año 1973 existe la llamada Ley de Poderes de Guerra. Esta ley dice que el presidente no puede decretar una intervención extranjera sin pasarlo previamente por el Congreso. Tampoco puede hacerlo a escondidas. Recordad el escándalo Irán-Contra. En este caso eran los años 80 cuando Estados Unidos vendió armas a Irán para financiar a la Contra nicaragüense, que era un grupo de extrema derecha que se enfrentaba a los sandinistas. Resultado: varios oficiales del ejército terminaron en la cárcel. Recordad que estamos hablando de Estados Unidos, no de Rusia. Mal que le pese a alguno, Estados Unidos tiene un Estado de Derecho, y eso significa que el presidente no puede hacer lo que le dé la gana. ¡Ojo! Eso no significa tampoco que Washington no pueda hacer operaciones secretas. El Congreso puede hacer votaciones confidenciales que no se revelan a los medios de comunicación. De hecho, es posible que ya se haya dado luz verde a esta operación y que no lo sepamos. Ahora bien, aquí viene la segunda derivada. Una operación tan complicada es también muy arriesgada, es decir, que puede salir mal. Y si sale mal, todo el mundo va a mirar ¿a quién? Al presidente. Y resulta que ahora Estados Unidos está en elecciones presidenciales. Conclusión: de hacer algo así, lo más probable es que se hiciera para el año que viene con una nueva legislatura empezando. De hecho, esto coincidiría también con la jura de Maduro. Recordad que según la ley venezolana, incluso aunque reconocieran la victoria de Edmundo, este no entraría como presidente hasta el 10 de enero de 2025. Más o menos las mismas fechas en las que juraría el cargo Donald Trump o Kamala Harris. En este caso, el presidente más propenso a dar luz verde, no lo vamos a negar, es Donald Trump. Más que nada porque Erik Prince ya tiene muchísima influencia dentro de su equipo. Es más, era amigo personal de Steve Bannon. Ahora bien, seguimos hablando de muchos condicionales. Primero, Trump tendría que ganar las elecciones, cosa que no está clara que vaya a ocurrir. Segundo, Trump debería darle luz verde a este proyecto, cosa que tampoco está clara. Y entre medias tenemos varios meses donde pueden pasar un montón de cosas. En este sentido, las advertencias de Erik Prince, diciendo que está deseando entrar en Venezuela, podrían ser hasta útiles. ¿Por qué? Pues porque añaden presión a Maduro para aceptar una condición, para aceptar una negociación. Recordad que la carta de la negociación todavía sigue sobre la mesa. Entonces, ¿qué opciones quedan? Pues hasta que llegue el 10 de enero tenemos una alternativa que
personalmente me parece bastante interesante, y es que el resto de países que no reconocen a Maduro, en Latinoamérica, hagan una especie de colecta. Esto podría explicar la visita de Eric Prince a El Salvador. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se reunió con Eric de Prince en un encuentro que ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional. Aunque los detalles específicos de la reunión no se han revelado completamente. De cara al relato, esto sería el mejor escenario de todos, porque ya no podríamos decir que los malvados imperialistas yanquis han dado un golpe de estado, sino que los pueblos de Latinoamérica se han unido para acabar con un tirano. Suena bastante mejor, ¿verdad? Por supuesto que ni Brasil, ni Colombia, ni México se unirían a esta colecta. Ahora bien, tampoco creo que estén en condiciones de oponerse. Por ahora son países que están de perfil. Yo no acepto ni la victoria de él ni la victoria de la oposición. Yo creo que pasa esto. La oposición dice que ganó, él dice que ganó, pero no hay pruebas. Así que en la colecta de un Blackwater para Maduro podemos descartar a Lula, Petro y López Obrador. Tampoco podemos esperar que la autorización venga de las Naciones Unidas. Para eso hace falta el apoyo del Consejo de Seguridad, en donde Rusia y China ya dieron por ganador a Maduro y tienen capacidad de veto. Ahora bien, todavía quedan un montón de países que están viendo cómo el tiempo se agota, especialmente con noticias como esta. Estados Unidos, el jefe de la diplomacia europea y 9 países de América Latina rechazaron el martes la orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien denunció fraude y reivindica su triunfo en las elecciones presidenciales de julio. La pregunta es, ¿y ahora qué? Edmundo ya se ha terminado exiliando en España, y ahora mismo, ¿qué le frena a Maduro para meter presa a María Corina Machado? Por el momento no parece que esta mujer se quiera exiliar, y ya veis que el régimen está haciendo todo lo posible por llevársela, tanto ella como a su equipo. Ya ni siquiera la embajada de un país amigo, como es Brasil, es un sitio seguro. A estas alturas, ninguna presión internacional puede ser creíble si no va acompañado de una amenaza seria. Por ejemplo, ahora Argentina ha pedido que la Corte Penal Internacional emita una orden de captura contra Nicolás Maduro. Todo esto está muy bien, pero suponiendo que la emitieran, ¿quién le va a capturar? En última instancia, Maduro necesita ver que todas esas palabras duras y esas condenas van acompañadas de fuerza militar, pero fuerza militar de verdad. No vale con mandar a un puñado de mercenarios como en la Operación Gedeón. Sí, por supuesto que los mercenarios pueden ayudar, sobre todo si tenemos en cuenta que las potencias vecinas de Venezuela, es decir, Brasil y Colombia, no van a mandar a sus propios soldados. Al menos nada apunta a pensar que vaya a ser así. Pero estos mercenarios necesitarán ir acompañados de mucho más, cosas que solo uno o varios estados pueden proporcionar, como por ejemplo inteligencia, fuerza aérea, apoyo aéreo, etc. Y para eso hace falta que mucha gente se ponga de acuerdo y apueste con todo. ¿Es posible echar a Maduro por la fuerza? Pues sí, es posible, pero no es barato. Aunque el ejército venezolano esté en estos momentos muy desmoralizado, se necesitan muchísimos recursos, y para eso varios estados tienen que ponerse de acuerdo y poner en la mesa un montón de recursos y de dinero. Y esto nos lleva al último escollo, una última razón por la cual muchos no querrían mandar tropas contra Maduro, y es, ¿qué pasa si la operación es un éxito? Es decir, vamos a suponer que llega Eric Prince, apoyado por media Latinoamérica y por parte del ejército de Estados Unidos, y consigue llevarse a Maduro. ¿Qué pasa después? Acabamos con Maduro y su élite, ¿y qué viene luego? La historia está llena de ejemplos de dictaduras horribles que caen y dejan a su paso un vacío de poder que terminan llenando las guerrillas. Tenemos el ejemplo de Saddam Hussein y el de Gaddafi. ¿Puede ocurrir algo parecido en Venezuela? Desde luego, guerrillas ya tienen, y dudo mucho que todos esos colectivos chavistas, esos grupos paramilitares apoyados por el gobierno, se vayan a quedar quietos solo porque se han llevado a su líder. Ahora bien, también hay que resaltar varias cosas a este respecto. La primera es que Venezuela no es Libia ni es Irak, es una sociedad étnicamente homogénea. Que sí, es verdad que tienen pueblos indígenas, pero no suponen más del 3% de la población. El 75% de la sociedad venezolana se identifica como católica, el otro 20% se identifica como protestante, y supongo que los demás serán los dichosos satánicos. Ella sabe que forma parte de un círculo, de un pacto satánico con los gringos, con la iglesia satánica de California y de Detroit. Y uno de los miembros del pacto satánico es Elon Musk. En fin, lo bueno que tienen los satánicos es que hasta la fecha, que yo sepa, nunca han organizado guerras civiles. A estas alturas me dan más miedo los conflictos entre sunitas y chiitas que los de los dichosos satánicos. Vamos, es que con tanta insistencia Maduro va a terminar haciendo más por el satanismo que toda la discografía completa de Marilyn Manson. Pero, poniéndonos serios,
Las cosas son como son, no me imagino un conflicto étnico como los que hemos visto en Irak o en Libia en suelo venezolano. Por otra parte, en este caso sí tenemos una alternativa de poder clara, es decir, que estaríamos hablando de quitar a Maduro para poner al presidente electo Edmundo González Urrutia, presidente que aunque esté en el exilio en este momento cuenta con el apoyo del 70% de los votantes. Eso y el apoyo de María Corina Machado, que es la que de verdad tiene toda la credibilidad del mundo mundial. Así que, en principio, una intervención militar sí podría resolver los problemas de Venezuela y, sobre todo, cuantas más señales tenga Maduro de que esta amenaza es seria, mejor, porque la mejor batalla es la que no se libra. El mejor escenario de todos no sería echar a Maduro con una operación militar que costaría una pasta y que puede alargarse muchísimo y convertirse incluso en una guerra. El mejor escenario sería que Maduro y sus élites se rindieran antes de desplegar tropas, pero para que eso llegue a darse, el régimen tiene que ver que hay algo más que palabras. Así que ya veis que hay muchos escollos por resolver antes de poder mandar mercenarios o tropas a Venezuela, y además necesitamos el apoyo de demasiados actores, pero eso no quita que sea imposible. Está llegando septiembre, y dije, septiembre, y ya huele a Navidad. Huele a Navidad. Ya lo veis, ahora que Venezuela va a tener Navidad en octubre, Eric Prince podría ser el Santa Claus perfecto. Es más, podría llegar a Caracas diciendo: ahora tengo una ametralladora. Jo, jo, jo. Y llegados a este punto, ahora es el momento de dar el paso a vuestra sección favorita del canal. Vamos con OnlyFons. OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, doy noticias del canal y contesto a vuestras preguntas, pero hoy quiero recomendaros un libro, Extreme Ownership, que se podría traducir como Responsabilidad Extrema, lecciones de liderazgo de los Navy SEALs. Es un libro escrito precisamente por 2 Navy SEALs que estuvieron en la guerra de Irak. No solo te cuentan cómo planifican sus misiones, y que en sí mismo es un tema muy interesante, sino que además tiene un montón de lecciones sobre gestión empresarial, liderazgo, etc. Tenía pendiente leerme este libro desde hace meses y ahora que he estado enfermo casi 2 semanas, pues por fin he tenido tiempo de leerlo. De verdad que es muy recomendable, está muy bien escrito y además se lee muy bien, pero es que además vais a aprender un montón. Ya os digo que está escrito por la gente que ha estado en las misiones de Irak. Probablemente muchos de sus protagonistas hayan conocido personalmente al bueno de Eric Prince. De hecho, en uno de los capítulos hablan de Chris Kyle, que ya sabéis que es el de la película del francotirador de Clint Eastwood. Explican con todo lujo de detalles cómo organizan las operaciones, qué cosas tienen en cuenta, etc. De verdad que es muy recomendable. Y llegados a este punto, turno para vosotros. ¿De verdad llegaremos a ver una operación militar en Venezuela? ¿O el hecho de que estén hablando de ella es, en sí mismo, la prueba de que no va a pasar? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y, como siempre, no olvidéis que aquí, en Solo Fonseca, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dad a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.